Queridos amigos, estamos nuevamente con Té de Tíos después de una pausa, podríamos llamarlo Té de Tíos Reloaded. Señor, señora, amigo, joven, compañero, amigo arequipense, también del país. También a los nacionalizados arequipeños. También los nacionalizados No se arequipeños. ofenda, No importa de dónde vengan y que nadie se ofenda. Estoy aquí con mi amigo don César Sánchez, famoso filósofo y demás hierbas, y un invitado especial que es don Francisco Málaga, que él es máster en planificación urbana y en políticas públicas, si mal no recuerdo, ambas cosas en Cataluña, España. Y vamos a ver un tema, justamente aprovechando la presencia de Francisco. Todos nosotros sufrimos, más que usamos, el transporte urbano en Arequipa, ¿no es cierto? Una ciudad que inicialmente, como todos conocemos, es un damero típicamente español, de calles muy estrechas, por donde pasaban más o menos mulas y carretas, que fue creciendo alrededor conforme iba llegando gente de todas partes, que se iba nacionalizando, ya que estamos en eso. Bueno, al final terminamos teniendo una ciudad de 1 millón de habitantes, y comenzó a sonar hace un tiempo una sigla, ¿no?, que es así como algo muy veloz. SIT. S-I-T, ¿no? Es un acrónimo, ¿no? El Sistema Integrado de Transporte. Efectivamente, el famoso Sistema Integrado de Transportes. Probablemente usted y yo, los que estamos acá, lo hemos escuchado hace un tiempo. De eso se saltó a un monorriel, una especie de sueño marihuanero, ¿no? Imitar lo que hacen en Lima, porque siempre hay que imitar lo que hacen en Lima, en Arequipa. Sí, pero en Lima no hay monorriel. No, pero este tren eléctrico, lo más parecido que podía caer en Arequipa era el monorriel. Aparte, a Quiroz Galvao, la brasileña, le gustaba el nombre, entonces hay que venderlo. Monorriel, muy bien. Claro, lo deben haber vendido de manera muy convincente. Porque quien quería entrar era Quiroz Galvao, la brasileña, por eso lo digo. Que también está involucrada ahora en todos los escándalos, ¿no? Tanto de los grandes escándalos de Lavallato. Redondeemos entonces la presentación. El CIT. El caballero ha hecho su tesis sobre ese tema, es muy interesante. ¿Por qué, querido Francisco, no se hizo, no se hace, o parece que no se hará el CIT? A ver, justo conversábamos antes de iniciar la grabación, y para recordarle brevemente a la gente que nos ve, ¿qué es el CIT? Básicamente el CIT es este sistema integral de transportes por el cual la Municipalidad Provincial de Arequipa, desde el gobierno de Balbuena, es decir, hace unos, ¿cuánto debe ser? 10 años, si no es un poco más, propusieron poner estos grandes buses articulados desde el aeropuerto o más atrás hasta el cementerio de La Pacheta, y alrededor de esta gran troncal poner muchos buses alimentadores de diferentes tamaños para que lo alimenten, y así uno se pueda transportar máximo en uno o máximo en 2 viajes a toda la ciudad. Ese es el espíritu del CIT, ¿no? Y la gran estrella de este proyecto era generar un corredor en el trayecto que he dicho, por el que pasaría por la Aviación, Avenida Ejército, daría vuelta por el centro en un lugar indeterminado, bueno, que ya después se dijo, después iría por La Pacheta y se iría hasta el óvalo de los bomberos, más o menos. Entonces, esa era la idea. Yo creo que la gente va a recordar ese proyecto, sí. Y básicamente lo importante de eso era que era teóricamente la solución para el transporte a Arequipa hace más de 12 años. Es decir, hace 12 años... Hubiera funcionado. Hubiera funcionado perfecto hace 12 años, yo creo que sí. Y ahí han pasado 12 años de ello y no se ha hecho nada, más allá que los bypasses de Cerro Verde, esos gigantes por el mercado del Palomar, etc. Y bueno, y mejorar esta Cruz Verde, ¿cómo se llama la avenida? Bolívar, Sucre Bolívar también. Sucre Bolívar. Que se mejoró. Que se peatonalizó. Y tenía que pasar por ahí el bus. Sí. Pero para no hacer una descripción más larga del tema, que yo creo que la gente un poco lo conoce, yo me dediqué un poco a estudiar por qué no salió. Porque yo creo que ya todos sabemos que hubiera sido mejor ese sistema de buses que lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, ya estamos bastante colapsados. Entonces, ¿por qué no sucedió eso que hubiera mejorado la situación del transporte y hubiera evitado que estemos 30 minutos para avanzar 15 cuadras, por ejemplo? Básicamente, yo he llegado a algunas conclusiones, se las comparto y me pueden rebatir o alimentar, no sé, porque de hecho, para eso estamos. Básicamente, lo primero que uno se da cuenta es que este sí tenía muchos componentes, muchas partes. Una cosa es la parte física. Y hace poco en el semanario Encuentro, César me pasó una nota, una entrevista que he hecho al alcalde, y el alcalde desde esa nota y años anteriores... ¿Una entrevista a Don Quijote? Claro, donde él se proclama como Don Quijote. Exactamente. Como el Quijote arequipeño. Y ese es el punto que me encanta y es muy gracioso porque
Nuestro alcalde actual... Perdón, pero será por inútil. No, será porque le gusta, no sé, enfrentarse Tampoco fuerte lo que digo. Contra máquinas Molinos de viento que lo superan, ¿no? El tema es que el alcalde tiene un rollo que yo lo escuché hace más de 6 años, que es el del Quijote, y antes él hacía la analogía de que él era el alcalde mendigo. ¿Por qué? Porque no había dinero para implementar los grandes proyectos de Arequipa como este proyecto de transporte. Entonces, analizando un poco el presupuesto, el costo del proyecto, que era 277 millones, y viendo el presupuesto a lo largo de estos 12 años, vemos que solo con la sutileza de la Caja de Arequipa, poniendo como prioritario y haciendo convenios con municipalidades como Cerro Colorado y Paucarpata, que han recibido en ese periodo de tiempo ingentes cantidades de canon, esos 277 millones había. O sea, mira, el CIT costaba 277 millones. Sí, señor. Estaban al cash, más o menos. Necesitaba 277 millones y no al cash, porque tenías el financiamiento de la CAF. La Corporación tiene fomento. En blanco y negro la plata estaba. Yo considero, y el estudio aprobado del CIT, considero que sí se podía hacer, si se priorizaba y se hacían los acuerdos políticos, ni siquiera fuera de la ciudad. O con sea, los distritos, Arequipa alimentando Arequipa. Hubiera bancado el sitio. Sí, totalmente. En la época, encima, esto se proyectó en los años del canon, sí se pudo. Total. Y si metemos a la región, con mayor aval todavía. Se podía. ¿Qué pasó? Ese es el tema interesante. El tema interesante es que también cuando tú entras a la página del MEF, digo las fuentes para que vean que es algo abierto y lo puede la persona que dude entre ahora, en el MEF hay una parte que se llama consulta amigable del presupuesto y tú puedes retroceder y ver las obras que ha hecho la provincial. Ojo, solo la provincial, sin tener que haber coordinado con las distritales, que se pudo hacer. Y tú ves obras, por ejemplo, como solo en infraestructura. El bypass de la Venezuela con la universitaria, que queda cerca del centro comercial La Negrita. Más de 16 o 15 millones de soles, 17 millones de soles. Estaba esta obra de transporte priorizada para el CIT, que debía ser la prioridad número 1, no, pero se hizo. Y sale 16 a 17 millones que pudieron ir para el CIT. El otro caso, el actual bypass de la Dolores con los Incas. Debe estar en alrededor. Que tiene la cosa redonda, ese puente. No. Podemos subir eso también después. No, el que está en este momento en obras. En este momento en obras, ¿no? Porque esa plata ha venido resguardándose, ¿no? Ha salido de un lugar. Probablemente esté. Dejámoslo en 20, ¿ya? Porque lo puedo ver acá, pero la cosa es ser más fluido. Está dentro del esquema en sí para poder arreglar, para un proyecto serio que arregle el problema de transporte, no está. El que acabas de mencionar, el que está de la Dolores, continuación con la prolongación de Caballero Cáceres, que es la cultura, ¿no? No. Entonces, ¿qué pasa? Solamente en el componente presupuestario, que es importante, que en el SIC se llama componente físico, ya hay, sin lugar a dudas, a mi parecer, falta de compromiso absoluto, serio, para sacar adelante este proyecto. Y a eso le tenemos que incluir otro componente importante, que es el de la licitación de rutas, que básicamente es el más difícil. No es el físico, el más difícil. El más difícil es la licitación de rutas. ¿Por qué? Porque es político. ¿Y por qué es político? Porque tienes todo un gremio de transportistas, que son un actor político, que no se van a dejar quitar sus rutas, porque, digamos, ¿los profesores se dejan quitar el puesto? No. ¿Los médicos se van a dejar quitar su puesto? No. El transportista, así atropella al hijo de no sé quién correteando en la combi, así maten a su cobrador, ¿van a dejarse quitar la ruta? Ni hablar, porque es su interés. Entonces ellos forman un gremio unido, medianamente fuerte. Y la municipalidad tiene que para implementar un proyecto como el CIT, lo saben desde el inicio, que tienen que romper ese gremio. ¿Por qué? Porque la política del CIT, hablando de políticas públicas, es una política de emprendedor. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que defender un interés público, el de toda la población, que es difuso, contra el interés personalísimo de los transportistas a seguir con sus unidades vetustas y a seguir el tipo de transporte que tienen. Y uno se pregunta, ¿y por qué los transportistas quisieran seguir con ese transporte si a veces hasta mueren? Fácil. Porque en Arequipa, tú lo has dicho muchas veces, no hay transporte público, es un transporte público privado. Es un transporte privado de uso público. Claro. Y ellos reinan. Sí. Ejemplo de que reinan, y la gente que nos ve se va a matar de risa, uno puede viajar solo a Chile, ni siquiera es el otro lado del mundo, o a Colombia. ¿En qué país del mundo la combi, o algo así, ¿no? Te cambia de ruta a la mitad.
¿En qué país del mundo? Haciendo un pequeño referéndum, diciendo, ¿alguien va a bajar por ahí? Sí, exacto. No, entonces vamos por ahí. O a veces ni eso, ¿no? No, a veces solamente apagan el motor y dices, ¿a dónde voy? Y te dicen, ya, bájate, toma tu sol. Te dan tu pasaje y te dejan ahí. Te devuelven tu pasaje. A las 9 de la noche, digamos, en un lugar peligroso, ¿no? En el mercado Castilla, y tú parado, ¿no? Sí. Pero te devolvieron. Bueno, ¿en qué país del mundo un transportista se puede dar el lujo de apagar su máquina cuando, por ejemplo, dice, ya hay poca gente, no es rentable? Respuesta, ninguno. O también ir a 1 por hora porque no hay espacio suficiente o entre él y el que está adelante. O al contrario, a o 1000 por hora. Un guaraca porque... O parar donde quiera. O parar, que ya es mucho decir. Por ¿no? ejemplo, es interesante, pero yo me acuerdo que hasta hace algunos años era bastante difícil explicarle a una persona que venía de afuera cuánto costaba un pasaje, porque tú veías unos carteles en la combi que decían pasaje único completo adulto, 2 soles 70, pasaje económico, 70 céntimos, escolar, así, ¿no? O sea, ¿Y para quiénes eran? No sabíamos. No sabíamos, y al final ¿cuánto te costaba? No sabías cuánto te costaba, porque si dabas 70 te lo aceptaban, si dabas 60 te miraban feo, y depende y si dabas un sol si dabas un sol te daban 20 céntimos. No, y otra cosa que nosotros a veces como peruanos ya tanta la costumbre que no se das cuenta, ¿no? Ahora viene una amiga argentina y aquí las combis, los colectivos, ¿no? Van decidiendo la ruta conforme avanzan. Pero claro, porque tú ves un tipo colgado, ¡pilas, pilas! ¿No? Ormeño. Entonces, Ormeño, que dicho sea de paso, ya no existe, es un lugar que no existe ya, es un lugar imaginario. Pero volviendo al tema. Sí, lo importante es lo que ustedes han dicho va totalmente bien, porque nos pasa a todos. O sea, ¿en qué lugar del mundo los transportistas tienen el control de la ruta, la hora? ¿Dónde parten su ruta? Por ejemplo, los que hacen la ruta de Caima hasta el Avelino, a veces la combi a las 9 de la noche deciden que su ruta, que es la larga, la licitada y oficial que la municipalidad les ha dado, es del Avelino a Caima. Pero ellos a las 9 de la noche pues dicen, yo parto mi ruta en Puente Grao. Te cobran igual, te dejan en Puente Grao y su amigo da la vuelta y te hace la otra ruta al doble de costo. Claro. O sea, inventan rutas, parten rutas. No, está clarísimo. Entonces, ahí no hay debate. Entonces, el tema es, ¿qué transportista que ya funciona bajo el sistema, va a aceptar que venga otro sistema en el cual le van a poner, como dice el CID, ¿no? O Maravilla, que le van a regular que cumpla su horario, que cumpla su ruta? Entonces, obviamente... Lo que pasa es que es la misma lógica de la evaluación de los docentes. Nadie quiere ser controlado y nadie quiere ordenarse porque es un poco ya estoy viviendo así. O sea, ¿para qué me cambian las reglas del juego? Ya estoy acostumbrado a vivir así. Lo que pasa es que tú muy bien dices, y esa negociación política la tendría que hacer el líder de la municipalidad provincial. Y que debería ser, y por eso este proyecto necesita, sí o sí, por la naturaleza misma y la reforma que se quiere hacer, necesita un liderazgo fuerte, sin duda, y sin cables dentro de la institución municipal. Sin miedo, ¿no? Y sin miedo frente a lo que le pueden hacer o le pueden gritar o perder las elecciones supuestamente, que yo creo que honestamente haces eso y te ganas la siguiente. Yo creo que sí. Mucho más gente la que quiere decir que la que no lo quiere, Ya, supongo. ese es un punto 2 que yo analicé y que me pareció muy interesante. Terminamos el 1 y voy sobre ese porque, Ronco, esa es buena pregunta. Es la siguiente. Hemos tenido un alcalde, entonces, que ha actuado conforme dicta la teoría y vemos la experiencia. Para poder sacar adelante ese proyecto, no quiero redundar, pero no. Porque dentro del análisis se ve cómo dentro del mismo, por las mismas normas dentro del consejo, de su mayoría y de sus gerentes que él pone de su confianza, se va poniendo trabas al proyecto. Y se va incluyendo y haciendo largas para que este proyecto se demore y no se aplique nunca. Y uno que cuando estudia cosas de transporte sabe una cosa básica. Cuando tú demoras un proyecto más de 3-4 años de transporte, lo estás matando. Porque el estudio de demanda y todo ello que tú dices por un tiempo se desfasa. Claro. Entonces tienes que volverlo a hacer y lo prolongas y nunca se da. Ahora, saliendo de ese tema, y quería entrar a lo que tú dices, ¿por qué entonces no lo hace si supuestamente una autoridad política busca permanecer en el poder o continuar en el poder? Y él obviamente se ha reelegido y quiere ser el alcalde actual, el señor Segarra, quiere ser presidente regional, bueno, él es gobernador, ¿no? Si supuestamente cualquiera pensaría, si él hace este proyecto y mejora el transporte de Arequipa, todo el mundo votaría por él. Pero ahí me planteé una duda, y eso es una duda que me gustaría investigar ahí estando en Arequipa, y es la siguiente. ¿Realmente el arequipeño promedio y masa, porque la democracia es masas, quiere que se reforme el transporte como el proyecto del CID lo dice o no? Yo pienso algo. Yo he llegado al punto de pensar en que no. En que el arequipeño en mayoría solo quiere que, por ejemplo, las combis pasen a ser clusters,
que tal vez... Que baje un poquito el pasaje. Que el pasaje no se aumente mucho. Y que se alarguen las rutas. Ese es otro tema que y se alarguen temporal y espacialmente. Lo escucho todo el tiempo. Temporal y espacialmente. O sea, la gran queja, por ejemplo, Cono Norte, Caima para arriba, que uno no se imagina que prácticamente va a dar la vuelta al Tachán. El gran reclamo de grandes poblaciones allí es alárgame la ruta. No sé lo que llegue, pero o sea, tiene que llegar. Aunque sea un Zeppelin. Sí, y mira, es muy interesante porque la gente, vamos a hablar de cosas, bueno, vamos a fríamente, no tenemos tiempo, como tiene que ser. La gente clase alta y clase media no quiere transporte público, quiere comprarse un carro, ¿ya? Y la gente que se quiere quedar en transporte público y podría luchar por el transporte público, en realidad quiere ampliación de ruta, pasaje barato y que no sea combi, quizá que sea Custer. El CIT te plantea un sistema de buses troncales alimentados con tarjetas inteligentes, no. La gente que usa transporte y que podría salir a las calles, pero eso es solamente no un cambio, quiere. De acuerdo, pero eso es un paradigma que tú lo podrías voltear si das información que te compensa. Claro. Y es que también... Sí, y eso tampoco lo hace. Exacto. Falta voluntad y además, en ese tipo de cosas, la primacía la tiene el bien común. O sea, uno no puede ir consultando ese tipo de cosas, porque son de políticas públicas, y por lo tanto yo creo que ante el hecho consumado la gente va a acabar amando al CIT. El viejo caso del Zanjón en Lima. Exacto, todo el mundo lo odiaba. Mis padres me contaban que por eso el nombre Zanjón es despectivo. Porque era un zanjón. El Zanjón de Bedoya. El Zanjón de Bedoya, que había malogrado el ornato y patatín, patatán, y sin el Zanjón Lima colapsó, o sea, hubiera colapsado mucho antes de lo que ha pasado ahora, porque sin el Zanjón en los 80s no vivías en Lima, no podías comunicar. Y el metropolitano vive del Zanjón. Exactamente, es probablemente el trazo más inteligente de toda la ciudad. Ese es la Javier Prado. Sí, claro. Entonces, el tema es, volvemos al inicio, o sea, este proyecto necesita una política de emprendedor, es decir, un líder fuerte. Y un líder fuerte es un líder decidido. Y mientras tengamos una autoridad y un consejo completamente íntegro, que no esté decidido a llevarlo contra la voluntad posiblemente yo calculo de la mayoría de gente, al menos sí la mayoría de gente que toma transporte público, no se va a dar. Y esa es la desgracia. Es que tenemos una democracia entonces, tarada. ¿sabes qué pasa? Que es interesante. Tiene taras. Que es interesante que mucha gente en el Perú tenemos esta como con Fujimori en los 90, y no es su culpa, es una cosa mundial, nos vino la idea de la tecnocracia y que pensamos que todo el problema es técnica. El problema del CIT no es técnica, el problema del CIT no es presupuesto, el problema del CIT es política pura. Moral. Y al final la política es moral. Porque la política es moral. Y es darse cuenta, y eso es muy interesante, porque tú cuando hablas con los chicos de arquitectura en las universidades, que son un poco más activos, una carrera en tratar de sacar adelante este proyecto, ellos piensan, y a eso me parece bien, pero me apena un poco, piensan que hay que hacer la revolución ciudadana. No es la revolución ciudadana, es la revolución de la autoridad. Es una decisión política para que la mayoría de la gente lo tenga hecho y cuando lo tenga lo va a apreciar y se da cuenta que estuvo bien hecho. Porque si vamos a esperar cambiar... Porque para eso es especialista. ¿Tú crees que si Balbuena hubiera sido reelecto en las elecciones del 2000, o me parece que fue el 2007? 2008, 2009. No, 2000, perdón, 2000 bueno, 8, 9, cuando fue, claro, 2000, cuando la perdió. Cuando la perdió en el 2010, me parece. Sí, ¿Tú crees que tendríamos ir? Yo no puedo predecir el futuro, pero te puedo decir algo. Balbuena en los 2 años últimos que se dedicó a hacer el CIT hizo más obras físicas, hizo el proyecto, lo hizo aprobar, y puso partidas y comprometió inversión privada para hacerse. Es decir, avanzó más que en los 8 años del alcalde siguiente. Creo que con eso te digo todo. Está clarísimo. Está claro. Sí, voluntad política no hay. También en la pausa nos comentabas sobre el tema de la necesidad del liderazgo, ¿no? Y bueno, de toda la inversión que se ha hecho de infraestructura que va por aquí y por allá, pero jamás se va a integrar en sí. Mire, implementar el proyecto del CIT es una política que está calificada como de emprendedor. O sea, ya, buscamos teoría, no queremos estudiarla, pero el tema es de emprendedor. Mientras que no hay un emprendedor fuerte, que es naturalmente el alcalde de la ciudad y su consejo, no se va a poder llevar a cabo esta obra. Eso es básico. Ahora, la pregunta sería, ¿qué se ha hecho entonces? Porque el alcalde dice que el CIT sale, esta inversión es del CIT, esto es del CIT. Entonces, ¿qué se ha hecho ahora? Yo tengo un análisis propio sobre este tema, y es el siguiente.
El alcalde para tomar esta decisión va a tener un costo político. Y el costo político son probablemente los 25.000 transportistas que se van a ver damnificados. Puede seleccionarlo a su esposa, a su hijo, el del taller que le plancha el carro. Pero no pasa de 30.000 personas o 40.000 peor de los casos. Y no sea de 1 millón. Y este costo político también va a ser para la gente que cuando se implemente el CIT el primer año no lo va a comprender y va a sufrir un poco, lo que es natural. No lo va a poder usar en algunos casos. En algunos casos. Y se va a tener que perfeccionar. Porque es una ciudad muy grande. Y va a tener errores todo el primer año. Eso quiere decir que el alcalde que lo implemente va a tener un costo político que probablemente no se va a poder lanzar a reelección de ese cargo o migrar. Pero, ¿qué pasa? Que el miedo a hacerse cargo de este peso político, esta responsabilidad política, lo ha arreglado nuestra actual gestión, desde mi particular punto de vista, de la siguiente forma. A la gente que ya está harta del tránsito, le doy cosas para que se tranquilice. Bypasses separados, le cambio la combi por una booster y temas así. Y entonces el ciudadano piensa que se está mejorando el transporte y puede votar por mí. Porque es parte de un proyecto. Okay. Además podrías decirle esto es el sitio. Sí, ya viene. ¿No? Claro, porque el CIT decía que tenía que implementarse en Esto es provisional mientras hacemos el sitio. Claro, pero el problema es cuando lees el proyecto, el CIT se tiene que hacer en 4 años y ya vamos 8 y no están ni en el 30%. No, además el sitio arranca deshaciéndote de estas. Claro. ¿No es cierto? Bien, en blanco y negro, 1 minuto, ¿qué posibilidades hay de que se haga? ¿Qué hay que hacer para que se haga? Lo que tú dijiste, un líder fuerte. Básicamente, el alcalde al ganar las elecciones se lleva el consejo de pechito, la mayoría. Tiene que salir un alcalde que tenga que asumir la responsabilidad política de implementarlo, a pesar de que va a perder las siguientes elecciones de muy segura forma. Un superhéroe. No, es un alcalde que ha habido en el 80% de las ciudades que tiene resuelto el sistema de transporte. No es ningún superhéroe, es lo normal. Quedan en las ciudades que tú vas y cuando viajas dices, mira, funciona. Sí, claro, y que sabe que incluso políticamente eso no es conveniente. A largo plazo. Exactamente. Queridos amigos, esto ha sido Té de Tíos y hemos terminado con una pequeña esperanza. De repente tenemos más adelante, mi querido César, un sistema integrado de transporte. Té de Tíos.